esta materia ya la llevan unos años, entonces es hora de que cada vez también pueda tener acceso a esta materia, que es muy importante, porque si ustedes no conocen el área de la radiología, no lo van a tener a consideración para poder hacer la especialidad, y quizás a algunos de ustedes les guste esta área, ¿no? Y cada vez va creciendo más y que tiene mayor importancia a nivel internacional, y también desde el punto de la teleradiología. Es algo que ha dado mucha fuerza en lo que vendría a ser la pandemia y las tecnologías que se vienen avanzando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los principios básicos de tomografía. No sé si me pueden apagar un poquito la luz, las imágenes se ven mejor. Eso, gracias. Entonces, lo que quiero dar con esta disertación no es obviamente que ustedes sean especialistas en radiología, sean médicos radiólogos, no. La idea es que ustedes tengan una idea general de lo que vendría a ser el método de la tomografía, y sobre todo que me interesa es cuándo ustedes aplicarlo. Todos van a salir médicos generales y todos en su momento, ya sea en provincia o cuando hagan la especialidad, les va a tocar solicitar los estudios, y veo bastante falencia en nuestro medio ante las solicitudes porque no saben qué estudio pedir según la enfermedad que quieren diagnosticar. Es muy importante la clínica, muy importante los laboratorios, pero los métodos de imagen, con tanta tecnología y avance que tiene, ha venido a ser un pilar fundamental en lo que vendría a ser la parte diagnóstica, que sería averiguar qué enfermedad hay, pero sobre todo en la parte terapéutica, embolizaciones, biopsias. Entonces la radiología cada vez es más amplia. ¿Qué es la tomografía? Seguramente muchos de ustedes han visto cómo es un tomógrafo. En este equipo es un procedimiento con imágenes que usa equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas o exploraciones de las regiones internas del cuerpo. Prácticamente es un método que sí utiliza radiación y que es importante para poder hacer diferentes cortes anatómicos, axiales, coronales, sagittales, para poder tener mayor visión anatómica de lo que está ocurriendo en el cuerpo y nos pueda dar mayor idea ante las enfermedades que podamos tener. Entonces, el tomógrafo, existen diferentes tipos de tomógrafo. Normalmente ya son todos multicortes. Antes eran los monocortes, que era como si tuviéramos un cuchillo y cortáramos en cortes gruesos. Ahora los tomógrafos son de multicorte, significa que los cortes son más seriados, y el hecho que tenga mayor corte también tiene mayor resolución y mayor diagnóstico para poder tener las enfermedades claras, ¿no? Entonces nosotros tenemos los monocortes, que ya no hay prácticamente en el mundo. En Santa Cruz ya no hay ningún monocorte. Eso, cuando ustedes decían tomografía axial computarizada, eso es un término viejo, ya no se utiliza TAC. No escriban TAC, porque TAC significa eso, corte, tomografía axial computarizada. Un solo corte, otro corte, o sea, cortes muy distanciados. Ahora todo es TM o CT, que debería ser tomografía multicorte. Los tomógrafos se dividían antes en axiales, es lo que ya no hay, y los multicortes, que pueden ser de 4, 16, 64 cortes, 128 cortes y 164 cortes. La verdad es que tanto la joya como Clínica Grande tienen de 64 cortes, y a mayor número de cortes vamos a poder tener mayor imagen, y sobre todo vamos a poder hacer ciertos estudios que a veces los de 4 cortes o 16 cortes no lo hacen. Por ejemplo, la parte cardiológica, si ustedes quieren hacer una tomografía cardíaca, tiene que ser con un tomógrafo de 64 cortes para arriba. No puede ser con uno de 16, no puede ser con uno de 4, porque las imágenes no van a salir, porque ustedes saben que el corazón no se lo puede parar. Entonces, todo depende del tipo de corte que vayan a tener. Bueno, recordarles también de que los cortes pueden ser graduados de 1 milímetro o de 1.5 milímetros, y para esto es bien importante dos áreas. Nosotros en la radiología la vamos a diferenciar de cierta manera. Muchos de nosotros no saben la diferencia entre un técnico radiólogo y un médico radiólogo. El técnico radiólogo es aquel que va a realizar la toma de muestras, ¿ok? Va a ser el personal que va a realizar el estudio de la tomografía, pero quien va a hacer el diagnóstico, la interpretación, va a ser el médico radiólogo. Entonces el técnico es el que hace la foto y el que informa es el médico. La carrera de tecnología la tienen a nivel licenciatura 5 años, en SUCRE y en otras universidades, y a nivel técnico lo tienen acá carreras con impacto de 3 años, ¿no? Pero la carrera de radiología como médico radiólogo, primero tienen que hacer medicina, hacer 4 años de especialidad, y de ahí una subespecialidad que ya se está tendiendo a hacer diferentes áreas, ¿no? Mama, pediatría, neuro, abdomen. Entonces tenemos muchos especialistas que ya han regresado con unas subespecialidades y que han salido de acá,
católica de Gabriel. Entonces, la idea es que puedan tener idea hacia dónde quieren ir y que diferencien entre el técnico y el médico, porque muchas veces se confunde, porque al que ve primero el paciente era el técnico y asume que ese es el médico, y no es así. Entonces, los métodos diagnósticos que van a ser evaluados por el médico va a ser los rayos X simples y contrastados. Los contrastados vamos a hablar un poco sobre el colon por enema, el esofagograma, la histerosalpingografía, o sea, estudios más dinámicos que son requeridos con contraste para poder ver ciertas patologías. Esto se hace con una máquina de endoscopio. Y los rayos X simples, pues tenemos el pijo, que va a estar normalmente en la cama el servicio de radiología, y el portátil, que es el que más conocen y el que probablemente vayan a ver más en el internado. La ecografía, que es otro método netamente de imágenes, pero que ha tenido mucho abarque en muchas áreas, muchos especialistas en otras áreas que están teniendo una formación básica de ecografía, pero la ecografía es parte de la radiología, ¿no? De la radiología. La mamografía, que ustedes saben, recién ha pasado el mes de mama y ahí tenemos más de 10 métodos que evalúan la mama, desde la mamografía, la ecografía de mama, la tomosíntesis, mamografía contrastada, ABUS y un montón de equipos más que estudian solo la mama. Resonancia magnética de mama también se hace. La tomografía, que es lo que vamos a hablar ahora, la resonancia magnética, que también ya contamos con resonadores aquí en Bolivia, de buen campo, de 1.5 Tesla, que es uno de los mejores. Inclusive hace unos 4 meses Neurocenter inauguró uno de 3 Teslas, que ese es netamente científico, pero ya lo tenemos. O sea, increíble que tengamos de 3 Teslas, pero lo tenemos. Después el PET-CT, que también es una fusión entre medicina nuclear y tomografía para ver la actividad tumoral, sobre todo en pacientes oncológicos, cuando queremos saber si esa actividad tumoral está en el cuerpo, se le hace un PET-CT. Y el intervencionismo, que se lo puede hacer tanto por estudios contrastados, simples, tomografías, mamografías, resonancias, porque existen diferentes métodos que podemos utilizarlos dentro del intervencionismo. Algo bien importante es que el médico radiólogo le va a, por así decir, calificar el trabajo del técnico. Si, por ejemplo, realiza una radiografía que está mal tomada, que se movió el paciente, que fue insuficiente, el médico radiólogo que le dice, no, mira, te faltó más KB, te faltó esto, complementa con esto, entonces trabajan en equipo, ¿no? Y lo mismo, los técnicos radiólogos se especializan, por decir, en rayos X, en tomografía, resonancia magnética, en intervencionismo. Ellos también tienen sus subespecialidades por así llamar. Entonces, un poquito con la historia, para no aburrirlo mucho, la tomografía se debe a este gran hombre que fue creada y desarrollada por Gottfried Hansfield en el año 1972, ideó la posibilidad de reconstruir un corte transversal del cuerpo humano a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde diferentes posiciones. Recibió después de su descubrimiento a los 6 años, recibió el premio Nobel. En realidad estaba tomando un café con el dueño de la clínica y le hablaba sobre la posibilidad de que pudiéramos tener estudios más precisos anatómicos del cuerpo para poder diagnosticar, y esto fue su diagrama hecho en la servilleta, en un café. Entonces las primeras tomografías fueron tomadas así. Este fue el primer corte y se tardó como 6 horas para poder tener esta imagen. Ahora en menos de 8 minutos tiene el cuerpo completo, ¿no? Y bueno, fueron así, con este tipo de aparato, un paciente, obviamente tenía mayor radiación, los cortes eran más gruesos, la resolución espacial temporal no era muy buena, pero se empezó así. Ahora, como les digo, todos son multicortes, es como rebanar el cuerpo, por así decir, y prácticamente, como les digo, en 8 o 10 minutos tienen un barrido completo, de cráneo, cuello, abdomen, pelvis. Entonces, estos son los equipos multicortes. Se llama, en 1989 prácticamente fue cuando se desarrolló la tomografía multicorte, que es la que utilizamos hoy en día. Por eso les digo, ya no se dice tomografía organizada, ese término no va más. Y las ventajas de la tomografía, como ustedes saben, nos van a dar gran detalle anatómico, nos van a poder realizar mediciones exactas. Nosotros podemos ver un tumor, pero no solamente verlo, sino su comportamiento, lo que condiciona las estructuras y sobre todo el tamaño. Eso le da bastante parámetros para la parte quirúrgica y de tratamiento. No influyen factores de revelado porque prácticamente se toman las imágenes, se las puede copiar en un CD de lo que se hacía antes. Ahora ya no se hace mucho esto todavía. Lo que se hace más es mandarlo por link. Ustedes se toman un estudio, le mandan un link, ustedes lo descargan, lo pueden ver y pueden pasar ese link a donde quieran, si quieren a la China, digamos, ¿no? Entonces la teleradiología ha venido con fuerza y no va a retroceder, más bien tiene tendencia a aumentar. Por eso existen muchos
muchas especialidades de la informática que está ligada a lo que debería ser la radiología, ¿no? Desde los RIS-PACS, otro tipo de sistemas que almacenan las imágenes. Entonces, la tecnología realmente ha venido a aportar mucho a lo que debería ser la radiología. Las desventajas, obviamente, la radiación ionizante, mientras más cortes tiene, más radiación vamos a tener. Y recuerden que la radiación es acumulativa. Si yo me hice 10 tomografías en el COVID, esas 10 tomografías está la radiación dada. No la voy a borrar, ni tomando leche, ni yendo al sol, ni nada. Esa radiación ya está acumulativa. Y eso es lo que ha pasado muchas veces con el COVID. Hay pacientes que eran asintomáticos y de verdad estaban tan apresurados de saber si tenían COVID o no, que se han hecho unas 3 o 4 tomografías semanas. Entonces hay que recordar que estos métodos son con cautela y que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en niños. ¿Sabían ustedes que el tomógrafo de mayor corte, de 128 cortes, lo tenemos en el hospital de niños? Entonces es un poco irónico, por así decir, porque cuando los niños y las personas ancianas son las que menos radiación deben tener, pero tenemos excelente equipo ahí. Y a veces pienso yo que me hubiese gustado que ese equipo, sin desmerecer las gestiones que realizaron al hospital de niños, hubiese estado en el oncológico. El oncológico tiene uno de 16, cuando realmente se requiere que hubiera uno más amplio, ¿no? Pero bueno, son gestiones que es bueno que las sepan. Bueno, simplemente con la historia vamos a ver que teníamos tomografías de primera generación, de segunda generación, como fue aumentando el tiempo, se fue haciendo diferentes pruebas, inclusive primero se tenía un tubo, después 2 tubos, después llenaron de detectores, después se volvió a los detectores de fila. Entonces hubo mucha parte tecnológica que fue avanzando. Como les decía, cada vez son con mayor rotación, mayor rapidez, mayor resolución. Y bueno, los que tenemos últimamente son así, ¿no? Que la mesa sube, baja. Antes, fíjense que era como una silla doblada, era incómodo, ahora no, ahora realmente estas camillas pues soportan bastante peso. En tomografía es importante que el paciente no sea obeso, porque si el paciente es obeso mayor de 120 kilos, la camilla no sube y ahí no se puede hacer el estudio. Entonces el tomógrafo que tiene mayor capacidad de peso, la de la Silanit, está igual a 130 kilos, pero más de 130 kilos no se puede. No hay lo que pueda hacer. Por eso es importante saber el peso del paciente antes de hacer una orden. ¿Listo? Como les decía, aquí tenemos tomógrafos multicortex de última avanzada, sofisticado, generalmente que es una de las líneas que más avance tecnológico tiene en la cuestión de la tomografía. Y gracias a estos equipos de 64 cortes, de 124, 164, podemos tener estas imágenes nítidas, pero no todos lo realizan. Importante el número de cortes del tomógrafo que vayan a tener. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la rotación en el internado y tengan tomografía, averigüen qué tipo de cortes tiene el tomógrafo para saber qué estudios van a hacer. Porque si no, ustedes van a estar pidiendo algo que no es de la capacidad de su equipo, ¿ok? Y lo van a ir llevando al paciente. También tenemos la colonoscopia virtual para ver pólipos, ¿no? Que tiene bastante definición. Esto se hace con el tomógrafo, con una válvula especial, se insufla aire y podemos ver todo el contorno. Es lo que se parece mucho al estudio de colon por enema, que se utiliza con contraste varitado, pero esto es de mayor tecnología y podemos ver tanto por fuera, ¿no?, de los contornos, como por dentro. Entonces, la colonoscopia virtual se hace en muchos lugares, y aquí en Santa Cruz, y bueno, es de gran ayuda. Obviamente tenemos nosotros en las tomografías aquellas que son las reconstrucciones multiplanares, que vendrían a ser estas, las reconstrucciones virtuales, que vendrían a ser estas, pero también tenemos diferentes ventanas que nosotros llamamos. La ventana ósea es esta, en la que nosotros vamos a poder ver mucho mejor la cortical, la medular, y dejamos un poquito de lado lo que vendría a ser la resolución de partes blandas. Acá obviamente estamos viendo una fractura de todo, ¿no?, que se ve nítidamente. Entonces, para los traumatólogos igual ha sido de gran ayuda para poder diagnosticar y tratar y operar a estos pacientes. Dentro de los medios de contraste que son utilizados en radiología, tenemos varios, como ser el bario, que normalmente se utiliza para rayos X contrastados, como les mencionaba, colon por enema, bario oral, que vendría a ser para los isofagogramas, este tipo de remedios o medicamentos, por así decir, que nos ayudan a visualizar mejor las imágenes. El varitado no se utiliza para la tomografía, es muy espeso y nos da muchos artefactos. El que se utiliza es el iodado. Es bien importante saber que el contraste que se va a colocar en tomografía es diferente que el contraste que se va a colocar en un colon por enema o en una resonancia magnética. La resonancia magnética se utiliza gadolínio, no se utiliza
yodados. Es importante saber si tenemos, por ejemplo, pacientes con mieloma múltiple o pacientes que tienen un bocio, una tormenta tiroidea, que ustedes saben que sus valores de yodo están súper elevados, nosotros no le vamos a poner yodo encima, porque lo podemos pasar al otro lado. Entonces consideren el tipo de estudio que van a pedir según el paciente que tengan. Entonces hay muchos pacientes con enfermedades tiroideas que tienen alterado el yodo y que obviamente no pueden recibir este estudio, sobre todo mieloma múltiple y bocio, ¿no? Pero bueno, el contraste yodado en realidad es colocado por las venas, es para poder captar mejor las lesiones y poder ver la parte vascularizada. Sobre todo se utiliza en la parte oncológica. Siempre que ustedes quieran hacer una valoración oncológica a un paciente, tiene que ser con contraste. Yo no puedo saber si hay tumor o metástasis si es que no le coloco contraste, porque no puedo diferenciar bien si eso es sólido o no. Entonces lo que va a hacer el contraste es decirnos qué tan vascularizado está y ver con mayor claridad las metástasis. Entonces sí o sí, cuando es oncológico es con contraste. Para poder colocar el contraste endovenoso que se va a eliminar por vía renal, tengo que estar seguro de que los riñones funcionan. Para eso tienen que darle urea y creatinina. El examen previo de urea y creatinina, saber que esos valores están bien, que no estamos con un paciente con insuficiencia renal para poder meterle yodo, porque si no va a ser una iatrogenia médica, que ahorita está muy en boga. Entonces ustedes tienen que saber cuándo indicar y cuándo no. Esa es la finalidad de esta charla. También tenemos contrastes neutros, por así decir, que es el agua. Antes, cuando nosotros realizábamos una tomografía de abdomen y pelvis, se le daba contraste yodado diluido para que tome el paciente y se pueda distender. Esto vendría a ser el estómago y las asas intestinales, que podamos visualizarlas mejor, y se colocaba por venas para que nosotros podamos ver todo lo que vendría a ser hemodinamia hepática, la arteria aorta, la mesentérica, todo lo que vendría a ser vascular se utilizaba en vena. Pero ya no se utiliza ahora el yodado oral, se utiliza el yodado neutro, que vendría a ser el agua, que igual si le da de tomar agua pura al paciente va a distender el estómago, no vamos a irradiar, o sea, no vamos a tener tanto yodo en el cuerpo y vamos a poder ver y diferenciar muy bien las lesiones. Inclusive en clínicas privadas se le da a veces en la joya, le damos jugo de piña. Ya no se le da yodo, se le da jugo de piña, se le da otras cosas, entonces abarata el costo y sin embargo la resolución es muy buena. Entonces, vamos a ir un poco con los medios de contraste, porque es importante que ustedes sepan qué medicamentos hay. Son en base a yodo. El contraste endovenoso se lo administra por una vía intravenosa, para eso tenemos que tener al personal calificado, porque si colocamos una mala vía, se hace una extravasación del contraste y bueno, se hacen hematomas, se hacen infiltraciones en el brazo, que estos son muy dolorosos y pueden tener complicaciones. Después nosotros vamos a tener el yodo que viene en diferentes presentaciones también. Tenemos el de 370 y el de 300, que prácticamente lo que habla es la densidad de ese contraste. Si yo quiero hacer una tomografía cardíaca, yo necesito utilizar alta osmolaridad, que sería de 370. Pero si quiero hacer una tomografía porque quiero saber si hay un tumor, no necesito el de 370, solamente el de 300. Entonces el costo de estos contrastes tiene un costo de $50, $60, solo en franco, y muchas veces depende del peso para poder nosotros pedir un franco o dos francos. También tenemos el OptiRay, que ya viene con medidas precargadas. Acá lo que vamos a ver es una tomografía de cráneo en corte axial. De más está decir que tenemos que saber la anatomía de todo el cuerpo, es bueno que la repasen. Y esta es una simple y esta debería ser una contrastada. Fíjense que estos pasitos blancos es como si pusiera una pintura blanca y voy a poder ver el polígono de Wills y todo lo que debería ser la irrigación del cerebro para ver cómo está conformado, ¿no? Los ventrículos, la línea media, el hemisferio derecho, izquierdo, y así. Las reacciones adversas pueden ser desde muy simples, como ser náuseas, vómitos, a veces zumbido de oído. Esas son las leves, ¿no? La segunda ya podría ser eritema, emesis, fiebres, escalofríos. Yo he tenido pacientes que se me han enrollado así, horrible. En 5 minutos el paciente estaba totalmente hinchado y por eso es que la sala de tomografía siempre está de emergencia, por este tipo de situaciones. No van a haber hospital o clínica que creen un servicio de radiología que no está en de emergencia, es precisamente por estos métodos. Inclusive un paciente que ya iba por su quinta tomo porque era un linfoma de Hodgkin, él nunca había hecho reacción, pero en la sexta tomo que venía post-quimio hizo la reacción. Casi se nos muere, pero bueno, puede pasar. Entonces siempre hay un consentimiento informado, se informa al paciente, se tiene su antialérgico, antihistamínico de mano y obviamente tenemos que considerar y explicarle que a veces pueden hacer shock
broncoespasmo, laryngoespasmo, edema de laringe, pérdida de la conciencia, convulsiones, aumento de la presión arterial, arritmias, angioedema, edema agudo de pulmón también lo pueden hacer. Y bueno, lo importante es que nosotros sepamos y tengamos el consentimiento firmado. Dentro de lo que vendría a ser la radiología, nosotros hablamos con una nomenclatura diferente. Cuando nosotros hablamos de rayos X, vamos a hablar de radio lúcido, radio opaco. Seguramente esto lo van a avanzar. Radio lúcido va a ser negro, el aire, ¿no? Radio opaco va a ser lo blanco, que va a ser sobre todo metal hueso, que en realidad ustedes saben que hay 5 tipos de tonalidades de rayos X. También cuando nosotros decimos radio lúcido o radio opaco es en rayos X. Cuando decimos hiperdenso, denso o isodenso o hipodenso, estamos hablando de tomografía. Entonces la palabra hipodenso, hiperdenso o isodenso es de tomo, terminología solo para todos. Si nosotros hablamos de hiperintenso, hipointenso, es terminología de resonancia magnética. Entonces esto es muy importante porque ustedes van a leer los informes y a veces no van a entender a qué se refiere. Entonces, como les mencionaba, la radiografía tiene eso, radio opaco, radio lúcido, y obviamente cambia mucho la estructura ósea, ¿no? La tomografía tenemos diferentes ventanas, tanto para ver ventana ósea, que es simplemente con un botón en la máquina, como para ver abdomen, cráneo, cuello. Y la resonancia magnética, que su plus de la resonancia magnética, que es un método que no tiene radiación, pero que tiene mayor reparo anatómico en las partes blandas. Por ejemplo, si yo tengo una gonartrosis severa, la voy a ver en rayos X, porque voy a ver esos cambios anatómicos del hueso. Pero si yo, por ejemplo, tuve un esguince del tobillo y quiero saber si, digamos, tengo qué tipo de esguince tengo, lo ideal es la resonancia magnética. Las herramientas de uso, entonces, aparte de la tomografía, de saber qué tipo tenemos, sabemos que tiene radiación, sabemos que va a ir con un informe, también es importante las herramientas que vayamos a tener. Nosotros, aparte de colocar contraste o hacerla simple, según la patología que vayamos a ver, tenemos lo que vendría a ser el ROI. El ROI es ese redondito que lo tiene en la máquina y que nos sirve para marcar la consistencia de la lesión que estamos viendo. Por ejemplo, el hígado sabemos que es sólido, entonces el ROI va a ser mayor de 40. Si nosotros bajamos desde 20 a 40 va a ser semisólido, de 20 para abajo pues va a ser líquido. Entonces muchas veces nosotros con este ROI vamos a poder saber qué consistencia tiene la lesión. Acá tenemos una tomografía de abdomen simple, sin contraste, en la que vamos a ver hígado, vesícula, estómago, colon, vasos, riñones, la vértebra, ¿no? Y aquí estamos viendo que el ROI de esto, del hígado, es alto, pues, ¿no? Más de 40. Y obviamente las reconstrucciones multiplanales. Y lo que yo les decía es que aparte de las herramientas que tiene el ROI de la máquina, la consola de tomografía, también tenemos las reconstrucciones, pero también tenemos lo que vendría a ser las diferentes vistas. Esto, por ejemplo, es un corte coronal, sagital y axial. Entonces nosotros podemos manejar esto en el software y poder tener mayor ubicación de la lesión que estamos viendo. Entonces los estudios de tomografía que van a pedir según las solicitudes médicas son importantes. A veces veo que la indicación está mal pedida, o sea, tomografía renal, ¿no? Y ahí queda. Entonces lo importante es que ustedes sepan pedir. Y las órdenes tienen que ser hechas así: tomografía cráneo simple o tomografía cráneo con contraste, ¿no? Dependiendo de lo que queremos ver. Si queremos ver tumor, le metemos contraste. Si queremos ver un ACV, es simple, no necesitamos contraste. ¿Okay? La tomografía de macizo facial, que prácticamente es la cara, mucho se utiliza para trauma, pero es importante que puedan ver que puede ser simple. Si queremos ver una fractura, no necesito para encontrar, tiene que ser simple. Pero si quiero ver un tumor, una región asfaltopigoma o algo, tiene que ser con contraste. La de cuello, que siempre tiene que ser con contraste, porque el cuello es una estructura muy delgada, muy vascularizada. Si no le ponen contraste, no van a poder diferenciar la carótida de algún ganglio. Eso es importante. La tomografía simple, que puede ser de tórax simple, es para ver, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax, ¿no? Alguna patología que ustedes quieran ver, o inclusive metástasis pulmonar múltiple, no necesito meterle contraste, suficiente con una tórax simple. Y la tomografía de tórax de alta resolución, que eso me va a dar mayor corte y mayor visualización del parénquima pulmonar. Esta es la que se hizo en el COVID. Como ustedes han visto, creo que todos han visto una tomografía de COVID. Entonces es de tórax de alta resolución, es para evaluar neumonía sobre todo. Si ustedes se piden simple, no va a ser tan nítida para poder evaluar la neumonía como la de alta resolución. La de tomografía de abdomen simple, que ya saben, para ver litiasis renal, por ejemplo, como es una piedrita blanca, si yo le pongo contraste se me va a pasar, no la voy a ver la piedra, pero si yo le hago una simple, sí voy a ver la piedrita blanca.
La tomografía de abdomen, que puede ser con contraste para ver tumor hepático o cualquier tipo de oncología, ¿no? La tomografía de abdomen trifásico, que esta sobre todo va a ser cuando tengamos tumores de hígado que queremos ver cómo se manifiesta esa lesión, tenemos que pedirle un trifásico, porque existen tumores buenos y tumores malos. Si yo ya sé que mi paciente en la ecografía me muestra una masa abdominal, yo no le voy a pedir solo una tomografía de abdomen con contraste, le voy a pedir una tomografía de abdomen trifásico para ver la parte arterial, venosa y cardíaca. En eso va a haber la diferencia para poder saber si es un tumor bueno o un tumor malo. La tomografía de abdomen y pelvis, que puede ser simple o con contraste, sobre todo la parte oncológica. La urotomografía, que es lo mismo, simplemente que nos trabaja una conducción multiplanar y nos puede dar todo el trayecto del ureter, que eso es muy hermoso. Están alucinando los urólogos, ¿no? Porque con tanto trasplante y todo, es interesante la urotomografía. La tomografía de colon virtual, que es la que les mostré más o menos, y obviamente todas las angiotomografías, que en eso incluye la cerebral, la de cuello, la de tórax, la de abdomen, la de miembros inferiores. Esta angiotomografía es importante. Por ejemplo, si ustedes quieren saber, si quieren saber si su paciente tiene un aneurisma cerebral porque tiene cefaleas constantes, que no ceden, migrañas que no paran, tienen que hacerle una angiotomografía. Si ustedes le hacen una tomografía simple, la tomografía va a salir normal y no están evaluando el aneurisma, es una bomba de tiempo. Entonces, si ustedes sospechan el aneurisma, es angiotomografía. Entonces, tienen que saber esto para saber qué pedir. Y esto es una angiotomografía. Esto es una angiotomografía. Acá, por ejemplo, podemos ver el polígono de Wills, que tanto se lo saben de memoria, y aquí su aneurisma, ¿no? Esto es una bomba de tiempo, esto se rompe y hace una hemorragia. Entonces, muchas veces nos llegan al paciente ya con un rango alto, porque sangró el aneurisma, y bueno, es necesario saber si es un aneurisma o no, porque si no, el neurocirujano no va a saber aplicar, no sabe si es un ACV, no sabe si es un tumor sagrado, pero si sabemos que es un aneurisma, pues va a ir a hacer neurointervencionismo, ¿no? Ir a ponerle unas grapas y tratar de salvarlo. Muchas veces cuando ya diagnosticamos un aneurisma, directamente se planea la cirugía y pese a que es costosa, ingresan por acá, los neurocirujanos ingresan por la ingle, con un catéter, llegan a la cabeza, ponen las grampas y ya está. El paciente un día creo que está internado en terapia, el otro día se va y está sanado, o sea, no necesita más tratamiento. Muchas veces las pacientes que tienen aneurismas tienen familiares con aneurismas, ¿no? Bueno, acá la angiotomografía de tórax es sobre todo para ver el tromboembolismo pulmonar, esto es bien importante. Acá voy a hacer una reconstrucción de una angiotomografía abdominal en la que obviamente tenía un aneurisma de aorta y se le puso una malla. Tenemos muy buenos vasculares aquí en Santa Cruz, entonces ya tenemos todos el procedimiento como Percy, que se puso su malla y siguió vivo. Acá el aneurisma, la reconstrucción, y esto es un poco más una reconstrucción virtual del pulmón. Fue muy utilizado para COVID, ¿no? O para neumonía, como en este caso. Nos da un mayor volumen, nos da una mayor apreciación en imágenes para poder ver qué tanta afectación tiene el pulmón. A veces los colegas no se orientan mucho en cortes sociales y sanitarios y prefieren esto, ¿no? Y obviamente de mayor utilidad visualmente. Cuando no hacer una tomografía, es importante que no podemos hacer tomografía para detallar a las pacientes. Si sospechamos una paciente embarazada, no podemos hacerle tomografía, sobre todo los primeros 3 meses, porque esa radiación también va a llegar al bebé y puede tener malformaciones o desprendimientos. Entonces, no hay embarazo, no hay insuficiencia renal. Es cierto que a veces necesitamos hacer una tomografía contrastada o insuficiencia renal para ciertos casos, y lo que se hace es conversar con el nefrólogo, se le hace una diálisis un día antes y de ahí se le coloca contraste, porque sabemos que va a ir ya, o sea, se le hace una diálisis antes y una diálisis después del contraste. Eso es para que viene la contraste, porque realmente es necesario. Obviamente, cuando tengamos pacientes con reacciones alérgicas medio de contraste, cuando tengamos estudios contrastados validados día previo, por ejemplo, hay pacientes que se hacen un colon por enema y al día siguiente quieren hacerse una tomografía, pues no pueden porque ese vario nos va a dar manchas y artefactos a la tomografía. Pacientes hemodinámicamente estables, tienen que estar los pacientes estables, porque si están inestables, yo no les puedo hacer una tomografía, porque se me puede morir en plena camilla. Entonces, primero se estabilizan en emergencia, se los canaliza y de ahí se hace, ¿no?
Entonces eso tiene que estar claro. Y en pacientes especiales, sobre todo los niños, los pacientes con Down, los pacientes con TDAH, Asperger, o sea, bueno, ya no se llama Asperger, ¿no? Pero bueno, cualquier, sobre todo pacientes pediátricos o pacientes delicados, tienen que tener sedación. Muchas veces están de terapia, por ejemplo, bajan con oxígeno, con tubo, con todo, entonces tenemos que tener cuidado con los pacientes. Las solicitudes médicas es importante que estén bien hechas, por eso yo les mostraba la forma de pedir los estudios, porque muchas veces recibimos cosas así que ni se ven. Si el médico no, si yo no entiendo qué es lo que me está pidiendo, no voy a poder ser de ayuda, ¿no? Entonces muchas veces los técnicos me dicen, doctora, ¿qué dice aquí? Y humanamente a veces no lo puede leer, pero la idea es que todo sea sistematizado. Por eso la cuestión de redes, la historia digital médica. Yo puedo simplemente escribir en la computadora y obviamente voy a tener órdenes con código, con nombre, edad, teléfono, la preparación, por qué se está pidiendo, qué es lo que están pidiendo, pruebas solicitadas. Acá, por ejemplo, una tomografía de tórax con contraste, una de abdomen con contraste, la preparación, tenemos que ver si tiene alergia o no. O sea, realmente son órdenes que quisiéramos recibir, pero sobre todo saber por qué le están pidiendo el estudio, qué quieren descartar. Y si ustedes no saben a veces cómo escribir la orden, no tengan pena, hablen con el médico radiólogo, digan, ¿sabe qué? Doctora, tengo un tumor, creo que es un sarcoma del miembro inferior, ¿qué le pido? ¿Una vez o una toma? El médico les va a poder orientar, para eso estamos, ¿no? Esa es la idea, darle mayor opción, porque si no lo van a hacer gastar más al paciente. Hay médicos que yo veo que les piden tomografía de clínica y al final el paciente se les va por el costo de los estudios. Entonces, de ustedes depende mantener a su paciente con calidad. El informe radiológico va a tener, obviamente, todo lo que debería ser la introducción, el nombre, la matrícula, la edad, la fecha. Es importante el tipo de estudio que va a tener. Es importante en la descripción, en el encabezado, mencionar el tipo de tomógrafo que puede tener. Una tomografía multicorte de 64, de 4, de 16, para que yo pueda tener idea de qué tipo de equipo están utilizando, y obviamente la descripción, la conclusión y la presentación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en medicina existen muchas clasificaciones y tenemos que manejar todas. Entonces, por ejemplo, una de estas que ha sido la más boom es la del COVID. Creo que todos ya la saben porque aquí no ha tenido COVID. Entonces, si ustedes no manejan estas clasificaciones, cuando les llegue un informe que les diga CORAS 4, no van a tener idea. Entonces, lo va a obligar a repasar lo que vendrían a ser las clasificaciones. Y eso ocurre con todo, ocurre con páncreas, con el Balcazar, ocurre con el índice de Evans, en la electrocefalia. Si ustedes no tienen idea de qué es un índice de Evans, les va a dar igual el número que sea. Pero el índice de Evans es para poder ver si hay realmente ventriculomegalia o no. Porque los pacientes ancianos son deshidratados y a veces aparenta que los ventrículos están grandes, cuando en realidad es deshidratación lo que tiene el paciente. Para eso existen estos parámetros que van a estar especificados según la patología que tengan dentro del informe radiológico. La tomografía de cráneo, hay muchas indicaciones, bueno, pero bueno, prácticamente cuando tengamos alteración al nivel de la conciencia, evidencia de fracturas, una radiografía simple de cráneo, cuando dudamos que hay una fractura o no, pensamos que la hay, pues una tomografía es fantástico, que es el pago intentar del paciente, convulsión focal prolongada, síntomas persistentes como ser vómito, cefalea, alteración de comportamiento. A veces hay pacientes que están sumamente normales y salen a la calle desnudos, y uno dice, ¿qué le pasa a este? Y son tumores que condicionan ese tipo de comportamientos. Entonces, cuando vean a alguien así que no es normal, hagan una tomografía de cráneo y van a encontrar su tumor. Entonces, tienen que tener en cuenta mucho el paciente. La pérdida de conciencia, los signos de localidad neurológica, la anisocoria, la sospecha de fracturas de base de cráneo, que es súper importante, la fractura del hundimiento, lesiones penetrantes, obviamente, todos los cuchillados, los acuchillados, los con bala y todo eso es tomografía, ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer en resonancia? Porque la resonancia es mucho más larga, es mucho más costosa y no lo puedo meter al paciente inestable a resonancia, que va a tardar una media hora o una hora. Entonces la tomografía es súper útil. Bueno, coagulopatía, diferentes tipos de procesos. El cerebro bien bonito, si es que nosotros hacemos mnemotecnia. Los radiólogos utilizamos muchas imágenes, muchos tips en mnemotecnia. Por ejemplo, una de las que les voy a pasar es esa, ¿no? Blood can be very bad. O sea, blood can be very bad. Significa que la sangre puede ser realmente mala cuando nosotros la vemos, porque realmente que veamos sangre en el cerebro nos hablamos de un paciente inestable. Y eso tiene que ser analizado. Entonces, blood va a ser de sangre y prácticamente acá tenemos una tomografía sin contraste.
A veces puede confundir pensar que esto es contraste, pues no, porque todo es simétrico, esto es sangrado, esto es una área hiperdensa, no captante. Yo no puedo saber a veces si esto es un aneurisma que se ha roto o es un tumor que ha sangrado, o una metástasis que ha sangrado. Entonces, para eso voy a hacer diferentes tipos de estudios, como hacer la angiotomografía, porque yo estoy sospechando que, como es solamente focal, yo digo, tengo que descartar que sea un aneurisma, le hago un angio-TC y ahí veo la aneurisma, ¿no? Entonces, esto era eso, ¿no? Ahora que sobre la idea. El PI, el CAN de cisternas, que es bien importante para valorizar todo lo que tendrían que ser las cisternas, lo mismo, a veces tenemos áreas en las que puede sangrar todo el polígono de Wills nos sangra, y esto es un paciente totalmente inestable que requiere realmente una visita por el neurólogo, ¿no? El neurólogo cirujano, para poder ver. Entonces, las cisternas son bien importantes y es importante que ustedes sepan un poco de anatomía, la cisura siliana, la cisterna interventricular, la línea intermeristerica y sobre todo las cisternas, ¿no? Desde la cisterna ambiens, la cisterna siliana, sobre todo estas, si están perdidas, borradas o blancas, es que están sangrando. Y the brain, obviamente todas las enfermedades que pueden ocurrir en el parénquima mismo, como ser ACV isquémicos. Si nosotros tenemos un paciente que es hipertenso, que no controla su presión y que hace cuadros de hipertensión, se desmayan, pensamos que es un ACV, por la edad, por los antecedentes. Pero si nosotros le hacemos una tomografía, vamos a ver en este momento, inmediata, vamos a ver con una tomografía el ACV isquémico antiguo. No vamos a ver el reciente. Para poder ver el reciente tengo que hacer una resonancia. Cuando vemos que es algo agudo, se le puede dar los neurolytípicos y se cura. Pues recupera esa área muerta. Pero si nosotros no reaccionamos rápido, solamente vamos a ver pasado 2 o 3 días la área nueva, por así decir. Entonces tienen que considerar en qué momento van a pedir según la clínica de su paciente y la duración del tiempo de la clínica, ¿no? A veces tienen pacientes de mortero, entonces ustedes tienen que calcular, no, se pasa 2 días y la se ve. O sea, ya pueden ver como una simple, ¿no? Pero si es reciente no lo van a ver. Y bueno, otra patología normal o frecuente, la neurociticosis, ¿no? Que tiene diferentes estadios, y esta es la última etapa, ¿no? En la que calcifica. Aquí hay una vesícula, pero todos los puntitos son neurociticosis y el paciente está que tiembla, ¿no? Por todos lados. Bueno, la idea es que puedan valorar el parénquima, la simetría de los surcos, la línea media y obviamente la diferenciación cortical en sustancia blanca y sustancia gris. Berry es de los ventrículos, que es lo que hablábamos antes. A veces nosotros tenemos hidrocefalias que ya están con su catéter ahí, y a veces tenemos sangrado dentro de los ventrículos, que eso es importante. Esto es justamente el paciente que está con trago, pues mal, ¿no? Acá tenemos tumores, esta es una tomografía con contraste, que vemos todo en una masa hipodensa, captadora de contraste, heterogénea, ¿no? Que me desvía la línea media, que me desplaza en sentido anterior a los ventrículos, bueno, más. Todo esto, ¿no? Que me condiciona los cefales. Entonces, a veces simplemente es funcional o a veces por procesos ocupativos. El BAC es de bone, de hueso, que siempre tenemos que mirar no solamente la cisterna, la parénquima, sino sobre todo la cuestión ósea, ¿no? Miren este trauma, se lo voy a estar con sonda, con todo, pero tiene que estar deshecho el pobre hombre, ¿no? Acá las fracturas, acá estos que son como huequitos en la ventana ósea, cortes axiales, ventana ósea, de cráneo. Estos de acá son metástasis ósea o mieloma múltiple, ¿no? Son como lesiones desacabadas del hueso. Eso con lo que vendría a ser el cerebro. Con lo que vendría a ser macizo facial es la otra forma que ustedes pueden pedir la tomografía, porque queremos evaluar realmente el macizo facial, pues va a ser esa, ¿no? Para ver tumores, que va a ser con contraste, traumas, que no es necesario poner contraste, fracturas, pacientes postoperatorios, infecciones, abscesos, a veces que hacen drenaje anal, no sé qué, hacen axilas, abscesos. Es importante a veces hacer este tipo para ver si ese absceso no ha hecho una osteomelitis. Porque ustedes saben que el absceso, la bacteria va con el hueso y al final termina con una osteomelitis por un mal tratamiento de la. Obviamente, traumas, fracturas, tumores, por ejemplo, el nasoangiofibroma, que es un tumor frecuente, benigno en los jóvenes, pero que sangran un montón, y esto hay que involucrarlo antes de operarlo, o simplemente pólipos, ¿no? O sinusitis también. Acá tiene, por ejemplo, estos son los senos maxilares. Ustedes ven que este está velado, este está con aire, entonces acá es un velamiento total del seno maxilar derecho, sinusitis, y aquí hay un engrosamiento circunferencial hipodenso del seno maxilar izquierdo, que es sinusitis. La de tórax, nosotros vamos a tener aquellos que van a ser en ventana de alta resolución o ventana parenquinal y la ventana mediastinal.
La ventana parenquimal me va a permitir evaluar las neumonías, como vemos acá, neumonía inicial del COVID y neumonía severa, ¿no? Esas realmente condensadas, que también fue por el COVID, aunque la influenza no está dando este tipo de imágenes. Y la mediastinal va a ser cuando nosotros queramos ver el mediastino y veamos masa sólida, ¿no? Nosotros tenemos linfomas o metástasis a nivel mediastinal que me comprimen lo que vendría a ser la aorta, ¿no? Y las estructuras vasculares. Entonces, si yo quiero ver metástasis mediastinal, tengo que ponerle contraste y tengo que ver la ventana mediastinal, porque acá no la voy a valorar bien, acá voy a ver mejor el pulmón, pero el mediastino lo voy a ver en esta ventana. Toda tomografía de tórax, ya sea simple o de alta resolución, tiene ambas ventanas. Y la de alta resolución es la que le va a hacer este tipo de ventana, pero un corte bien fino, o sea, las neumonías más pequeñitas las podemos ver. Y acá tenemos un paciente en una tomografía axial en ventana parenquimal de un paciente que tiene múltiples imágenes, ¿no? Hipodensa nodular y metástasis, ¿no? Una metástasis. Y acá un derrame, ¿no? Un derrame, tiene su enfisema, ¿no? Porque por golpes a veces que se hacen, enfisema de partes blandas. Entonces, si nosotros queremos evaluar el tórax, tenemos que saber qué es lo que queremos pedir. Si queremos ver neoplasia, con contraste. Si queremos ver el embolismo, con contraste. Las venas pulmonares y para todo lo que vendría a ser la parte vascular es con contraste. Si tenemos un nódulo pulmonar solitario, no es necesario ponerle contraste, pero a veces, cuando sospechamos que es un cáncer único o un broncogénito, esos que vienen solos, se coloca contraste. ¿Ya? Y después las infecciones, inflamaciones no necesitan, un derrame pleural no necesita contraste. La tomografía de abdomen y pelvis es lo mismo, nos va a servir para poder detectar infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer de hígado, riñón, páncreas, o sea, cualquier tipo de cáncer, masas, litiasis en los riñones, en la vejiga, aneurismas de aorta, abdominales, a veces cardíacas, ¿no? También podemos hacer procedimientos de biopsia y colocación de catéteres mediante tomografía. También vamos a evaluar mucho el planeamiento quirúrgico cuando tenemos una masa y queremos ver si hay compromiso para que vean si entra el cirujano oncólogo más el vascular, necesitamos decirle que ciertos pasos están tomados para poder entrar en el equipo, porque si yo le digo así, miren una masa retroperitoneal, el cirujano oncólogo entra a querer sacar, que sin embargo está envuelta la aorta y él no entró con vascular. Entonces, ¿culpa de quién es? Del médico. Entonces, a veces hay que trabajar en equipo. Estadificar y planear y administrar todo lo que vendría a ser el paciente con respuesta química, ¿no? Se utiliza mucho para el estadiaje del paciente con química. Para ver si la química está haciendo su efecto o no, ahí utilizamos muchas tomografías. Por eso les decía que ese tomógrafo me encantara que tenga la columna. Después, las tomografías de abdomen o pélvico también las pueden pedir. Ustedes ya saben, puede ser por dolor abdominal, diverticulitis, apendicitis, esto está ahí, cuando normalmente la clínica no es suficiente, la laboratorio no es suficiente, es un viejito, es un niño que la clínica no nos da bien, la tomografía es idónea y es el con contraste. Ahí se ven el rosadito de la pared, el coprolito, el aire, el edema, todo, líquido, todo lo que podríamos ver en una medicina. El abdomen agudo, obviamente, cuando no sabemos qué le puede. Y obviamente, cuando queremos descartar una patología de malignidad, también podemos hacer por escáner, ¿no? Cuando pensamos en una masa pélvica, cuando tenemos mucha fiebre y no baja la fiebre y no tenemos una causa, vemos el barrido ecográfico que no hay nada, a veces necesitamos una tomografía para poder encontrar a veces pequeños ganglios, pequeños líquidos libres, varias cosas, ¿no? O a veces un dengue que hacen el papel pleno, ¿no? La sospecha de absceso, trauma, seguimiento de metástasis, sospecha de cardiasis. Bueno, cuando hay cualquier infección en el hígado, sobre todo para la cirrosis, que tenemos demasiado, se hace este tipo de estudio, ¿no? Con contraste. Para estudiar el vaso, para estudiar las vías biliares. Si bien la ecografía nos ayuda mucho a la evaluación de la vesícula, si ustedes me quieren evaluar y quieren decir, quiero saber si tengo piedras en la vesícula, no le voy a hacer una tomografía. La primera herramienta es la eco. Pero si yo quiero ver si hay un cálculo de un lavado de encima que está haciendo una pancreatitis, el método de la toma. Entonces tienen que saber qué están buscando para poder pedir. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía de abdomen simple sin contraste, entonces a nivel de las siluetas renales, la que vemos una piedrita, pues, ¿no? Esta imagen casi que ustedes ven los arcos postales, silueta renal derecha, izquierda, hueso, y esta piedrita es la que nos está condicionando el peronefrosis, ¿no? Acá lo mismo, este corte axial, este corte coronal, vamos a ver el mozo, el riñón, el ureter y ahí la pelota, ¿no? Después acá tenemos también para ver quistes complicados en el hígado, a veces para ver tumores, cáncer gástrico, esto es el estómago que está distendido, acá la pared está delgada,
contenido, aire y este engrosamiento de la pared de cáncer. Entonces, cáncer gástrico elemental, a veces carcinomatosis, ganglio, ¿verdad? Es tomografía fosfotracia, ¿no? Acá, engrosamiento, líquido. Acá, por ejemplo, una pancreatitis, ustedes saben, la de Balcazar, es la que va a evaluar desde el punto de vista radiológico, la severidad también, porque necesitamos decir qué compromiso tienen para poder ver si va a estar en terapia, conservándolo o directamente van a entrar al quirófano. Entonces es importante hacer la situación acá. El páncreas es como un gusanito, por así decir, la cabeza, el cuerpo y la cola. Normalmente esto tiene que ser bien delgadito, pero cuando lo vemos aumentado de tamaño, con edema, circundante, líquido libre, pues está el pancreatitis de lejos, ¿no? Acá lo mismo, nosotros tenemos a veces la pancreatitis no se va complicando y podemos tener abscesos y colecciones y se hace una pancreatitis mucho más complicada. A veces ya llegamos muy tarde y esto ya es necrótico, entonces es una pancreatitis enfisемatosa, llena de aire, ya sepsis prácticamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un corte coronal de un paciente que tiene en el hígado. Vemos que las asas intestinales están dilatadas. Normalmente las asas no deberían estar dilatadas. Y se dilatan porque algo que nos está apretando. Entonces nosotros vemos acá y vemos que hay una diverticulitis, un divertículo que se inflamó, se torció y que está condicionando un cuadro de diverticulitis. Si ustedes quieren valorar diverticulitis, debe ser una tomografía con contraste. ¿Okay? Después, aquí en la apendicitis existen diferentes formas de apéndice, ubicaciones de los apéndices. Los apéndices retrosecales son los que nos engañan a la clínica. La tomografía es top en muchas apendicitis de la cual han sido, o sea, debe llegar unas 3 o 4 por noche. O sea, es alta la causa de apendicitis. Bueno, acá, hipercoprolito, edema, engrosamiento, todo, apendicitis. Acá, por ejemplo, podemos ver las conclusiones de la dilatación de las asas intestinales. Este ya tiene varios, este le pusieron varios antes. Pero miren acá, este estrechamiento y esta estenosis es por un tumor que está adelgazando esa zona y que está haciendo una dilatación consecuente, ¿no? O sea, una obstrucción por un tumor. Acá, masas extensas retroperitoneales, clásico del linfoma, clásico, los linfomas que me desplazan en sentido anterior a las cábalas mesentéricas, me desplazan las asas intestinales. Entonces, a veces son pacientes que no van al baño, uno les hace la tomografía y se encuentran semejante bicho. Entonces hay que tener cuidado. Este tipo de tumor es lo mismo, si ustedes pueden darse cuenta, es un tumor más hiperdenso, bien como grasa, y estos son liposarcomas, ¿no? Liposarcoma. Acá tenemos una carcinomatosis, que mucho se ve en cáncer de colon, en cáncer de estómago, cuando ya el peritoneo está engrosado, infiltrado, alterado, esto ya es muy grave, esto no revierte, ¿no? Entonces, colon, ovario y el estómago, mucha carcinomatosis. Acá líquido libre, aquí una cirrosis brutal, esas que ya empiezan a lobularse. Ustedes saben que primero en unas pacientes cirrosis se hace un hígado graso, el hígado crece, sobre graso, después avanzando el tiempo, no mejora el paciente su condición y empieza a hacerse más chico el hígado, más duro, más doblado, empieza a acumular líquido, empieza a hacer hipertensión, o sea, vaso grande, o sea, todas las complicaciones que ustedes ya las han repasado, pues van a encontrar el tomografía. Y muchas veces, a veces tenemos un neumoperitoneo, pacientes que lamentablemente, no sé, con una diverticulitis que se rompió hacia ahí, ¿no? O que fue acuchillado y hace aire, ¿no? Pacientes que esto es una emergencia, entonces esto hay que descartar muy bien que sea solo asas intestinales o el aire está por ser despechado, obviamente el aire sube, entonces esto es un neumoperitoneo. Lo mismo acá, otro paciente que tenemos distensión de asas intestinales. Aquí este paciente tenía una hernia inguinal que se había obstruido, se había torcido, por así decir, y obviamente me condicionaba toda esta distensión y esta dilatación. Que muchas veces tenemos que descartar diverticulitis, tumores, intususcepción, todo lo que vendría a ser patología que me pueda dilatar Chagas, ¿no? Un megacolon. Pero bueno, la idea es que es una hernia y que por eso no funcionaba todo esto, pero se ve bien en el canal inguinal derecho. Cada vez, compara. A nivel de la pelvis, el derecho es esa bolita y este que no hay, ¿no? Siempre comparar un lado con otro para poder saber. Acá una obstrucción intestinal con líquido, dilatación de asas, y estas asas no son normales, se ve hermoso por tomografía y este es el contraste negativo que es agua. Aquí un aneurisma en corte axial, miren, esta es la luz, este es el contraste, o sea, esta es la parte que sirve de la aorta abdominal, y todo esto es su aneurisma, toda la pared rosada que está a punto de reventar. Y aquí pues ya es muy tarde, ¿no? Reventó.
Y esta es una metástasis hepática, múltiples imágenes impodensas, captadoras de contraste, distribuidas en diferentes segmentos. Tenemos segmento 2, 3, 7, 8, 6, solapado, es una metástasis múltiple hepática, probablemente ovario. El trifásico de hígado, que eso es más que todo para ver lesiones hepáticas, es lo que yo les decía. Esto es un tumor primario de hígado, es un carcinoma. Esto es metástasis, ¿no? Y algunas que sangran. Y esto es un hiperplasia nodular focal, un tumor de hígado bueno, pero que se ve así. La diferencia es que a veces muchos de estos tumores buenos del hígado son muy agresivos por el tamaño. Y uno ve eso y piensa que es cáncer, pero en realidad es un tumor bueno. Cirrosis, líquido, esplenomegalia. Acá lo mismo, la aneurisma, ¿no? Para ver la abdominal, es lo que les decía, podemos ver las mallas, podemos tener la reconstrucción, y si queremos evaluar todo ese trayecto, pues lo ideal es una tomografía de abdomen. De las vías urinarias también, todo lo que ustedes puedan evaluar, desde traumatismos, riñones no funcionantes, abscesos, estratificación de tumores, ver si es un hematoma renal, si es un absceso renal, si es una litiasis renal, ver si tiene duplicación de sistemas ureterales, también lo vamos a ver en la tomografía. Por ejemplo, acá tenemos un riñón que tiene dilatado el uréter. ¿Por qué? Porque tiene una masa en la vejiga que me está condicionando esa dilatación y de ureteronephrosis. Entonces vemos acá la reconstrucción, un paciente que tiene doble sistema, tiene hermoso TCB, para el urólogo le da mucha idea. Acá, sin reconstrucción, el corte sanitario, el contraste lo ven con doble sistema, ¿no? Vienen dos revisas ahí. Después acá está el más chiquitito, con aire, entonces una nefritis hematosa, ¿no? ¿Se llama? O sea, a veces la tuberculosis da eso. O sea, los riñones que ya ni sirven. Y esto lleva a sepsis también. Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser hematomas, cuando hay un golpe, estamos en la bicicleta, se golpeó, le duele, la hemoglobina baja, ahí está su hematoma renal, qué bonito. Esto es un absceso, ¿no? No drenaron este hematoma, pero es un absceso y ahí está líquido, todo una sepsis. El páncreas, que es otra importante de evaluar, que ya lo hemos visto y lo vamos a pasar rápidamente, la pancreatitis aguda, los tumores de diferentes tipos y la pancreatitis también crónica. Entonces tenemos acá pseudoquistes que muchas veces se condicionan después de una pancreatitis o después de un golpe. Pacientes que tenían el cinturón puesto, se tocaron, en ese momento no hicieron nada, pero a los 2 meses empiezan a hacer su pseudoquistes, ¿no? Pancreático por el golpe. Entonces el pseudoquiste pancreático a nivel del cuerpo que desplaza esta estructura física, el estómago en el sentido anterior, entonces el paciente empieza a vomitar, le duele y es obviamente por espasmo. Y tiene sus piedritas. Después esta que es fea porque el páncreas está en un estado de tamaño, heterogéneo, con áreas necrotizantes aquí, es una necrosis mayor del 50%, sobre todo a nivel de cuerpo y cola, ¿no? Y es un Baltasar grado C, y la puntuación de severidad, cuando ustedes describan esto o lean esto en su informe, es suficiente para saber y tener idea de qué tipo de contractitis es. La suprarrenal, que también es otra glándula que solo la vamos a evaluar en tomografía y en peso, porque en ecografía es súper difícil evaluarla, solamente en los niños se puede ver, en adultos ya no. Entonces vamos a tener así lesiones quísticas, un adenoma suprarrenal, que son tumores buenos, pero que nos dan unos cambios hormonales tremendos. A veces tenemos calcificaciones por lo que vendría a ser el Addison o el Cushing, nos calcifican las suprarrenales, la forma normal de las suprarrenales es esta, así como un triángulo, pero miren acá, tomada con calcificaciones ya entero. Y bueno, acá tenemos también aquí masas más sólidas que son tumores, carcinomas suprarrenales. Y lo que vendría a ser también la otra tomografía es la de miembros inferiores, que mucho se utiliza para la evaluación y el planeamiento quirúrgico, sobre todo para ver si va a ingresar el vascular o no. Por ejemplo, aquí un paciente que se fracturó o un accidente, qué sé yo, vemos toda la fractura hermosa, oblicua, diminuta, y gracias a Dios se salvó, ¿no? Pero también tenemos pacientes que muchas veces van a tener las varices, entonces esto es mucho para el planeamiento quirúrgico, para los stand-by, los puentes que se llaman, que es importante. Muchos vasculares que están pidiendo este estudio porque realmente da mayor visión anatómica que la ECO, ¿no? La ECO le va a decir si hay tronco o no, pero todo el trayecto se lo va a ver mejor con la tomografía de emisión. Otras indicaciones, obviamente, como les decía, la parte oncológica y sobre todo la cuestión de biopsias, drenaje y cuerpos extraños.
Las fracturas, miren, esta es una fractura horrible de la columna, ¿no? Aquí tenemos 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, o sea, la 11 se terminó de romper. Esto obviamente paraplegia desde el punto de vista coronal, ¿no? Vista sagital, y podemos ver que el desplazamiento no ha sido anterior, sino ha sido posterior. Y bueno, si puede y el paciente aguanta, una reviso, ¿no? Porque me va a dar mayor imagen características de la parte blanda, pero esto ya nos habla de un pronóstico, ¿no? Lo mismo en cuello, cuando hay eso de las motos, ¿no? Con sus cascos y todo, se hacen anterolitesis, fracturas, y obviamente le hacen la resonancia, tienen compresión medular y todo, ¿no? Y como les decía, también la tomografía nos sirve para poder hacer biopsias. A veces tenemos pacientes que encontramos lesiones óseas como metástasis, tenemos que sacar con la tomografía, con una aguja especial, pedazos de esa lesión ósea para poder saber si es metástasis o no. A veces hay tuberculosis, plasmocitomas, un montón de lesiones. Esto yo he hecho mucho en la formación donde hice, porque era un hospital oncológico. Y aquí lo hacemos también, el doctor Roda hace, el doctor Jiménez hace. Acá las plastillas que normalmente hacen en estos óseos los neuros, ¿no? Los traumatólogos. Y bueno, la visualización que nos puede dar la tomografía es muy buena. Acá lo mismo, ¿no? Lesiones digamos, de hueso ilíaco, de hecho, veíamos una lesión ósea y aquí empezó la metástasis. Esta es una metástasis con compromiso de partes blancas, pero la aguja se entra por atrás. Se pone al paciente en el tomógrafo, se localiza con una perilla metálica, pones anestesia, lo metes a la máquina, ves dónde marca la perilla, lo sacas y ahí empiezas a introducir, porque no es video, ¿no? Introduces de a poco, entra otra vez al tomógrafo, sale, otra vez metes la aguja, entra, sale, porque al final sale un pedazo. Y bueno, acá, cuando hay sospecha de cáncer pulmonar, también las biopsias se hacen por tomografía, pulmón, siempre el riesgo de que hagan neumonía, ahora que el tórax se hace sana, ¿no? Pero tiene un diagnóstico, entonces no se hace mucho acá. Yo sobre todo me dedico mucho más a mama, hago pura biopsia de mama, marcaciones y todo, porque estoy más enfocada en mama, pero bueno, la radiología es muy amplia y simplemente decirles que espero que les haya gustado la charla, que les haya servido. Trato de ser un poco rápida porque no quiero cansarlos, pero mi consejo sería el siguiente: lean todo está en internet, hay páginas muy buenas, aprovechen su tiempo porque muchos especialistas están llegando de afuera y otros muchos se están yendo y no están volviendo porque con el COVID ha sido necesario más médicos bien formados, entonces es una buena etapa que están estudiando medicina. Creo yo que por el COVID hay muchas puertas abiertas, pero los de afuera siempre escogen a los mejores. Así que depende si ustedes quieren una puerta abierta o cerrada. Y como les digo, ustedes no van a saber qué ven, saben qué buscan, entonces tienen que tener mayor visión a lo que debería ser medicina. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Nada? ¿Son de cuarto año, no? ¿Tercero o cuarto?